Bien, contamos con la presencia del doctor Imanol Ordorica Sacristán, como todos sabemos, uno de los aspirantes a suceder al doctor Bravo en la rectoría. Él viene a buscar un diálogo con la comunidad de la CENO, que justo en este proceso con cambios, tal como lo ha planteado la Junta de Gobierno, bueno, pues es parte de las tareas que pueden realizar los aspirantes. A continuación leeré brevemente una semblanza del doctor Imanol. Él es doctor en Ciencias Sociales y Educación por la Universidad de Stanford. Cuenta con maestría en Sociología en la Universidad de Stanford también. Es licenciado en Física por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entre sus nombramientos académicos tenemos que él es investigador titular C del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y es director general de Evaluación Institucional de la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y en la actualidad su nombramiento de SNI vigente es SNI nivel 3. Sus líneas de investigación son poder, política y cambio en la educación superior, Estado y políticas educativas en México, financiamiento a la educación superior en México, movimientos sociales y educación, así como evaluación institucional de la educación superior. Muchas gracias. Pues cedemos la palabra, doctor. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Gracias, Edith, por organizar este evento. Gracias, señora directora, por el apoyo y por abrir las puertas de la facultad. No me lo van a creer, pero yo pasé por la ENEO y hubo una época de mi vida en la que venía aquí casi todos los días. En el año 1987, estudiantes de la UNAM hicimos un movimiento muy grande para detener el intento de incrementar las colegiaturas, para defender el pase automático y para garantizar el derecho a exámenes extraordinarios y a lo que se llama el tiempo curricular de las carreras, la oportunidad de estar 50% del tiempo más inscritas o inscritos en la universidad. Esto fue un movimiento muy grande y la ENEO se incorporó con mucha fuerza, se fue a la huelga como el resto de las facultades, escuelas, CCHs y prepas de la universidad, y a mí me tocó, yo era estudiante de la Facultad de Ciencias, y me tocaba como una persona con muchas responsabilidades en el movimiento estudiantil, encargarme de la ENEO y de la Prepa 8 ahí en Mixcoac. Y entonces venía o muy temprano por la mañana o tarde por la noche a ver las condiciones de una entonces escuela nacional en la periferia, en condiciones en donde pues era complicado a veces estar por la noche, mayoría de mujeres en el estudiantado, con una condición difícil. Hubo a veces amenazas de porros y eso, y veníamos, no venía yo solo, veníamos todo un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias y nos quedábamos aquí en las noches a cantar, a cenar. Se cenaba mejor en la ENEO que en la Facultad de Ciencias, entonces había también algo de interesado de venir por aquí a estar en la ENEO. Esta facultad, antes escuela, ha cambiado de una manera impresionante, ¿no? Hacía yo muchos años que no venía. En aquella época era una escuela en condiciones de... Sí se oye. Es que siento como que se interrumpe, pero muchas gracias. En condiciones de mucha marginalidad, las aulas estaban muy deterioradas,
había muy poca atención a estudiantes de la Escuela Nacional de Enfermería, se consideraba como una entidad académica de segundo o tercer nivel. La comunidad de enfermería y la profesión las profesiones diversas de la enfermería han cambiado muchísimo en estos últimos 35 años. El prestigio de la profesión se ha elevado mucho, el mercado laboral también se ha expandido. Esto se ha mostrado en la demanda de ingreso a la ahora facultad, en la diversificación de la composición entre mujeres y estudiantes en el grupo, en la composición estudiantil, en el crecimiento de la escuela, en el presupuesto que ha recibido ahora como facultad. La verdad es que apenas dimos una vuelta rapidísima. La condición de las aulas, la clínica con las camas y los robots médicos y todo esto es impresionante. Ya me lo habían platicado, pero verlo y poderlo sentir es algo muy grato, porque no es frecuente que una entidad foránea de la universidad esté en estas condiciones y le dé a sus estudiantes y a su personal académico las posibilidades de desarrollar su trabajo en buena situación, ¿no? Entonces, me siento muy contento de poder estar aquí con ustedes. Ahora en algunos salones que visitamos, lo comentamos muy rápidamente. Miren, el proceso de cambio de rector se realiza cada 4 años y habitualmente cuando alguien ha estado en la rectoría y no ha tenido demasiados conflictos, pues esa persona la vuelven a seleccionar para un segundo periodo. Entonces, más o menos hay una competencia, quitémosle lo de verdadera, cada 8 años. Pero es una competencia que se juega fundamentalmente en las esferas del alto poder universitario, ¿no? Juegan los grupos tradicionales, no en balde llevamos 24 años de médicos al frente de la rectoría de la UNAM. Los grupos profesionales de médicos, grupos profesionales de abogados, de ingenieros tradicionalmente, toda la banda de la investigación científica, llamémosle así, no es completamente homogénea, pero se mueve en bloques muy fuertes, con mucha influencia, sobre un cuerpo de 15 personas, en este caso ahora 8 mujeres y 7 hombres, por primera vez mayoría de mujeres, la gran mayoría de las personas provenientes de institutos y centros de investigación, la gran mayoría, incluso cuando vienen de facultades orientadas fundamentalmente a la investigación más que a la docencia, y que van a tomar la decisión de quién será la persona que ocupe la rectoría a partir de noviembre de 2023 en adelante. Esto que estoy haciendo yo se considera una absoluta pérdida de tiempo, porque lo que hace la mayoría de las personas que quieren llegar a la rectoría es ir a hablar con directoras y directores del colegio de directores, de los institutos de ciencias, de los institutos de humanidades, hablar con gente importante del mundo de la ingeniería, hablar con la Academia Nacional de Medicina. Vean, si han leído algún periódico, el director de la Facultad de Derecho trajo para que lo apoyaran ante la Junta de Gobierno al presidente del Senado, o sea, es allá arriba, ¿sí? Es un partido que se juega en las alturas. Y hemos decidido participar, y digo hemos porque somos un colectivo de profesores, profesoras, estudiantes, incluso trabajadoras y trabajadores universitarios, que vemos una necesidad impostergable de generar cambios profundos en la UNAM. Nuestra universidad es una gran institución, tiene muchísimas virtudes, es capaz de formar a miles y miles de estudiantes
genera mucho conocimiento, publicaciones, hace una difusión cultural magnífica allá en la zona cultural de Ciudad Universitaria, a veces lejos de quienes están en las escuelas y facultades, o más bien casi siempre lejos, ¿no? La idea es que ese cambio no es la Junta de Gobierno un órgano proclive al cambio, es más, es un órgano bastante conservador, más allá de las personas que lo integran. Hay un fenómeno que ocurre, que quien entra a la Junta de Gobierno, entra a un cuerpo constituido con valores y principios, formas de funcionamiento, en donde el secreto es una cosa así, pues casi como en la mafia, ¿no? Han oído esta palabra omerta, nada de lo que aquí se diga debe salir de las cuatro paredes, nombrarán a la persona de la rectoría sin decir cuáles son las razones, quiénes apoyaron a esa persona, cuál es su actitud frente al cambio. Entonces, estamos en una situación en donde no hay las condiciones más favorables para una candidatura, un proyecto de universidad, de cambios, de reorientaciones significativas. Y eso es lo que estamos proponiendo. Y para empezar a proponer esto, estamos cambiando el estilo, ¿no? En lugar de ir a mendigar votos en las alturas, venimos a hablar con la gente que hace todos los días a la universidad, que son sus estudiantes, sus profesoras y sus profesores, es decir, ustedes. Y lo vamos a hacer. Estuvimos en la FES Iztacala el lunes, hoy estamos aquí, voy a los 5 CCHs por segunda vez, ya los he visitado, Facultad de Economía, Facultad de Filosofía y Letras, pero me da mucho gusto estar empezando en dos entidades foráneas. Suena fuerte, ¿no? Foráneas. Es que la FENO es foránea. Está como a 4 kilómetros de CU, pero parecería que estuviera a 700 kilómetros, muchas veces, ¿no? Prácticamente cualquier decisión relevante de mantenimiento, de asignación presupuestal, de asignación de plazas, no me dejará mentir la señora directora, tiene que irse a hacer las gestiones al centro de Ciudad Universitaria. Y insisto, que es un caso que llama la atención, y creo que es, y otra vez lo planteo, por la fuerza que ha adquirido la profesión las profesiones diversas, especializadas de la enfermería, que tiene condiciones que no comparten otras entidades foráneas mucho más grandes, ¿no? Aquí ustedes son alrededor de 4,000 estudiantes, ¿no? 3,900 y cacho. Nada más para que tengan una idea de comparación, la FES Iztacala tiene 17,000 estudiantes. Cuando uno entra a la FES se ven unos edificios maravillosos, y cuando uno empieza a recorrer por dentro la facultad, se empiezan a ver las literalmente fracturas, ¿no? Como la que hubo en este muro en algún momento de la historia de esta facultad, Eneo, en esa época, por producto de uno de los temblores, ¿no? Faltas en el mantenimiento, descuido de los baños, por ejemplo. No he ido a verlos de aquí, pero creo que casi se podría hacer un indicador con los baños. Si uno va al Instituto de Física de la UNAM, pues es como entrar al baño de un hotel de lujo. Si uno va a los baños de la Facultad de Ciencias, mi facultad de origen, la verdad es que cuesta trabajo entrar, pero si uno va al baño en el CCH Oriente, es porque es suicida, ¿no? Entonces, y ustedes tienen por la profesión la sensibilidad de lo que significa cuando todas las necesidades fisiológicas de las personas van en contra del sentido común de decir, ¿cómo es posible que tengo que estar 6 horas de clase aquí y no puedo ir al baño, ¿no? Me tengo que salir de la escuela para ir a algún lugar, ¿no?
no deja, a pesar de que la facultad, su facultad, tiene condiciones de equipamiento, de instalaciones que han recibido un apoyo y un desarrollo muy importante en los últimos años, que su presupuesto también creció hasta 2019, pero se les cayó de 2019 para acá, ¿no? Porque se ha restringido en un buen número de millones de pesos. Su planta académica también creció y luego se ha mantenido más o menos estable, pero sigue compartiendo condiciones de una precariedad que vive la universidad. Y déjenme, para no extender mucho el rollo, plantear 7 propuestas de cambio que estoy haciendo, porque, insisto, creo que el cambio es lo fundamental para hacer esto lo más rápido posible y poderles escuchar a ustedes y poder establecer un diálogo, que creo que es algo que se ha roto, que está perdido y que es necesario recuperar en la universidad. Punto número 1, hay que volver a poner al estudiantado al centro de la vida universitaria, ¿no? Ahora que son facultad, o a lo mejor ya desde antes, van a empezar las presiones de cuántos artículos publican al año, cómo está la investigación en la facultad. Apenas hace 4 o 5 años que la facultad tiene un presupuesto explícitamente asignado a investigación, pero todos los sistemas de evaluación, el Sistema Nacional de Investigadores o los estímulos del PRIDE que aplican al personal académico, nos van obligando a que tenemos que entrar en una dirección, una carrera de publicaciones, y eso nos lleva inmediatamente a poner nuestra actividad docente en segundo plano. Y esta es una facultad con un origen fundamentalmente docente, y no es que esté mal que haga investigación, pero no puede pasar que el estudiantado pase a segundo lugar. Y en la UNAM, los estudiantes desde los años 80 fuimos puestos y puestas en un segundo plano. Y la mejor demostración de eso es que la docencia, para empezar, se han fijado que nos referimos a la docencia como ¿cuál es tu carga académica? Nadie dice ¿cuántas horas de clase tienes el placer de impartir a la semana? No, ¿cuál es tu carga académica? Tanta. Y entonces que esa carga académica, entre comillas, está sostenida en la UNAM en un 70 a 75% en personal académico de asignatura, es decir, personas que vienen a dar unas horas de clase o muchas horas de clase en condiciones de mala remuneración, precariedad, incertidumbre de recontratación, etc. De nuevo, la ENEO tiene condiciones particulares, porque es una facultad en donde sí interesa que enfermeras y enfermeros practicantes, gente que ejerce la profesión, que trata con enfermos, enfermas todos los días, pueda venir a traer su experiencia aquí, pero tener un poquito menos del 90% de su personal académico, el de su facultad, es personal de asignatura, ¿sí? Y eso quiere decir que las materias básicas, por ejemplo, también son impartidas por personal de asignatura. Yo no sé de las y los académicos que están aquí presentes cuántas personas son de asignatura y cuáles son el número de horas que tienen que impartir frente a grupo, ¿no? Pero ese es un tema en la universidad. Entonces, estudiantes desplazados de la atención, siempre en segundo orden, siempre el desarrollo de la investigación es más importante, la mayor parte de las plazas van a la investigación, crece mucho más el presupuesto de investigación que el de docencia, y eso pega a facultades como esta, ¿no? Y está ligado a un profundo desequilibrio de la UNAM con universidades de primero, segundo, tercero y hasta cuarto nivel. Ustedes ahorita me ayudan a ver dónde ponemos a la FENO, ¿no? Pero es el primer mundo que tiene división A y división B, son los institutos y centros de investigación científica en Ciudad Universitaria o en Morelos o en Ensenada, ¿no? Los de Ensenada hasta Vista al Mar tienen, ¿no? Y eso, impecables instalaciones, equipos, laboratorios, equipamiento,
precioso, ¿no? Un poco mejor la división A, que es Ciencias Naturales y Exactas, un poco menos la división B, que es Ciencias Sociales y Humanidades. Luego viene la segunda división de la UNAM, que son las facultades y escuelas de Ciudad Universitaria, ¿no? Tiene diferencias grandes con el primer mundo, pero sigue siendo un lugar privilegiado, ¿no? Sobre todo frente al tercer mundo, que son las facultades de estudios superiores Aragón, Acatlán, Iztacala, Zaragoza, Cuautitlán, que están lejos, están en condiciones de mucha más dificultad financiera, de personal académico, que sus estudiantes están en condiciones más precarias, y luego al final está el bachillerato, CCHs y preparatorias, que en el primer mundo a nadie le interesan, la verdad, nadie se ocupa de ellas. Ha habido planteamientos en el Congreso Universitario de 90 de por qué no separar la UNAM y que el bachillerato universitario se vaya a algún otro lado, ¿no? Cuando el bachillerato de la UNAM, y probablemente muchas y muchos de ustedes vienen de bachilleratos universitarios, es la forma de ingreso a la UNAM que funciona como una especie de acción afirmativa, donde entran más mujeres que hombres, en contraposición al examen de selección, que funciona exactamente al revés, y donde entran estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos, de nuevo en contraposición al examen de selección, en donde entra gente de más recursos. Entonces, ¿cómo restablecemos el equilibrio en donde no hay instituciones de primera, de segunda, de tercera y de cuarta, ¿no? Ahora ustedes, aunque estén un poco lejos y se sienta esa lejanía, parecen una facultad del segundo mundo, como la veo yo al transitar por aquí, pero probablemente comparten muchos de los problemas de las facultades foráneas, otras del tercer mundo universitario, las salidas en la noche, los transportes alrededor de aquí, la comida, la seguridad, que son problemas que se viven, los problemas de las becas universitarias, que son una enorme dificultad, la idea de que tú estudias en la UNAM o en enfermería. No, en la UNAM, que es enfermería. No, es que no lo tengo claro. Y eso lo dice incluso gente de la universidad, ¿no? A la facultad de Iztacala le llaman el anexo, ¿no? Entonces, y nos reímos y causa gracia, pero también causa dolor, ¿no? Porque está entrando a facultades como enfermería estudiantes con promedios altos, ¿no? Con un muy satisfactorio desempeño en el bachillerato de la UNAM, o con puntajes muy elevados en el examen de selección, ¿no? Y de todas maneras hay como un tratamiento de enfermería, nosotros aquí hacemos ciencias genómicas. Bueno. Entonces sí hay actitudes, una percepción cultural que genera estos submundos universitarios, y en donde la universidad tiene que cambiar para establecer equilibrios en donde las entidades académicas sean tratadas de manera equitativa, reciban los recursos necesarios y el estudiantado de todas ellas sea atendido en condiciones lo más similares posibles, lo más equilibradas posibles, ¿no? Entonces hay desequilibrio entre las funciones, primero la investigación, luego la docencia, desequilibrio en las entidades, desequilibrio en la ubicación geográfica, desequilibrio en las poblaciones universitarias. Es más importante el investigador de carrera que el profesor o la profesora de carrera, que la profesora o el profesor de asignatura, que ayudantes de profesor, y de ahí vamos para abajo, y por supuesto siempre más importantes que estudiantes que en realidad hacen que la universidad sea una universidad. Que si no hubiera estudiantes seríamos un gran centro de investigación, grande por grande, ¿no? O sea, gran por grande, no porque necesariamente somos, y sí somos, bien, la UNAM es buena en la investigación, pero a veces también nos sentimos más buenos de lo que somos, ¿no? El tercer tema, y ustedes lo han vivido y se han expresado sobre esto, es el tema de la violencia y la desigualdad de género.
Los nombramientos de profesoras e investigadoras siempre son más altos para hombres que para mujeres a medida que nos movemos hacia arriba. Si uno ve la composición de titulares C, es mucho más grande que de mujeres que de hombres. Si uno baja hacia el asociado C, está más equilibrado los nombramientos. Las mujeres les va mal en el examen de selección porque tiene sesgos de género, pero se recomponen cuando hay un proceso como el ingreso vía CCH o la preparatoria. De todas maneras, además de esto, se viven en el aula, ¿no?, comentarios soeces, tratamiento inadecuado de parte de profesores que todavía quedan, que parecen cortados hace 4 siglos, ¿no?, con comportamientos inaceptables, protegidos muchas veces por autoridades universitarias que no van a fondo en el castigo de los actos de violencia, y con la necesidad de actuar. ¿Cómo actuamos? A ver, primero, para hacer más justa las trayectorias académicas de las mujeres, hacer paritarios todos los órganos de gobierno de la UNAM. Tendría que haber el mismo número de mujeres que de hombres. Ahorita hablaré de otro tipo de representaciones al gobierno. Las comisiones dictaminadoras, capacitar a las comisiones de cómo evaluar a las mujeres. Y el tema de la violencia de género, atacarlo con una gran fuerza y decisión. No ha servido poner la atención a la violencia de género en la Defensoría de Derechos Universitarios. Se pierde la atención. Tiene que haber un órgano autónomo del rector, una persona que sea nombrada por el Consejo Universitario, que encabece un sistema muy serio de tratamiento y sanción, de atención y sanción de los temas de violencia de género. Se proponen incluir en la normatividad universitaria 2 o 3 reglas muy simples, 2 por lo menos. Una, no sé si ustedes saben, el Congreso de la Unión aprobó una ley que se llama 3x3. Nadie que haya tenido antecedentes de acoso, hostigamiento, puede ser contratado en un empleo público. Y la universidad es un ente público. ¿Por qué no podemos establecer que nadie que tenga antecedentes puede ser contratado como profesor o como trabajador universitario? Ir previniendo la posibilidad de este comportamiento en el futuro. Pero otra norma que existe en todas las universidades del mundo es que cualquier relación romántica sexual entre profesores y estudiantes es inaceptable y motivo de rescisión de contrato. ¿Sí? Hay una relación de poder entre el profesorado y el estudiantado, y aunque nos cuenten luego historias color de rosa de un profesor que se enamoró de su estudiante, se casaron y fueron felices toda la vida, que puede haber algunos casos, la gran mayoría de las historias son tremendas, son historias de terror, de mujeres estudiantes que fueron seducidas, que fueron obligadas, que fueron forzadas a mantener relaciones con profesores, a ir de viaje con un profesor un fin de semana para poder pasar el curso, en fin, cosas que todavía ocurren en la universidad y que es necesario cambiar. En cuarto lugar, tenemos la defensa de la autonomía, del carácter nacional de la UNAM, del compromiso social, una universidad que a través de sus prácticas, el mundo de ustedes se ha complicado muchísimo. Yo sé que antes la Facultad de Enfermería tenía la posibilidad de prácticas de estudiantes, incluso a hogares, a hacer cuidados, a hacer actividades de este tipo. Hoy incluso las prácticas fuera se han vuelto un riesgo enorme, y eso ha bajado nuestra posibilidad de incidir en las comunidades, de tener una presencia más fuerte. Pero vean, por ejemplo, qué nos pasó en la pandemia. En la UNAM nos fuimos a nuestras casas, salvo unos carteles que pegaron por toda Ciudad Universitaria, por todos los campus de la UNAM, que decía, la UNAM sigue adelante, pero estábamos encerradas y encerrados. Retiraron a estudiantes de medicina de todos los hospitales. No sé qué pasó con el personal de enfermería y las prácticas de enfermería se estaban haciendo. Supongo que también se retiró al estudiantado en un momento en que el país necesitaba de su universidad, y su universidad se fue a guardar completita, empezando por
las autoridades universitarias, ¿no? Entonces, necesitamos una universidad que opine sobre los libros de texto, no con una opinión, con las múltiples que haya, sobre la reforma, si va a haber o no va a haber reforma judicial, que opine sobre temas de violencia e inseguridad que hay en el país. Para eso tenemos una cantidad de gente experta en distintas disciplinas, que es brutal, ¿no? Necesitamos cambiar las formas de gobierno. No sé de qué tamaño sea el consejo técnico de la Facultad de Enfermería, pero lo que sí puedo decirles es que lo más probable es que no tenga más de 4 estudiantes en el consejo, ¿no? Porque es lo que establece la ley orgánica: 2 propietarias o propietarios y 2 suplentes, ¿no? Pero puede, dependiendo del número de departamentos, puede tener, qué sé yo, 24 profesoras o profesores, ¿no? La Facultad de Medicina tiene 74 representantes de profesores contra 4 estudiantes. La Facultad de Derecho tiene 64 contra 4, ¿no? ¿Dónde llegan? ¿Cómo hacemos para que los temas estudiantiles y los temas del profesorado en su conjunto lleguen a instancias de carácter colegiado y hagan acuerdos y construyan y resuelvan problemas sin que las y los estudiantes, para que se les ponga atención, se tengan que ir a paro o tengan que tomar las instalaciones universitarias porque nadie les hace caso, ¿no? Porque han atacado estudiantes, porque hay violencia de género, porque los horarios están mal hechos, porque no hay recursos suficientes, porque los comedores son muy caros, porque la comida es muy mala, que no sé si es la situación aquí, pero si no es aquí, es una gran excepción a lo que ocurre en el resto de la universidad. Necesitamos cambiar las formas de gobierno, porque no funcionan, porque no sirven para canalizar los problemas, los desacuerdos, las diferencias y construir en órganos verdaderamente representativos acuerdos, consensos que permitan a la universidad avanzar con mucho menos conflicto y menos confrontaciones internas. Y por último, tenemos que atacar el tema de la seguridad universitaria, que no es solo el problema de la violencia y el crimen, dentro y fuera de las instalaciones, que de por sí es muy difícil, ¿no? Hay que revisar qué sirve de lo que se está haciendo y qué no sirve. Tenemos que separar la vigilancia de la seguridad, ¿no? Mucha gente vigilante que yo conozco entraron como vigilantes a la misma edad que entré yo como profesor. O sea, yo tenía 20, 21 años, corría bien rápido y éramos muy locos en esa época y nos agarrábamos a golpes por cualquier cosa en cualquier lado. Cuando las y los vigilantes de la UNAM tenían esa edad, a lo mejor podían cumplir sus tareas de seguridad con mucha mayor eficacia. Hoy estamos viejos, estamos pasados de peso o más que eso, ustedes saben del tema, dirían: no, doctor, usted está en plena obesidad, no se haga loco. Y no hay la condición para, sí, para sentarse frente a unas cámaras y vigilar que no se metan en la noche a robarse algo, pero no para impedir que un grupo de porros ataque o para que asalten a algunas chicas al salir de la facultad y van hacia el transporte. Los transportes seguros no funcionan, no están funcionando, entre otras cosas porque los establecen sin preguntar a ustedes, estudiantes, a qué hora es mejor, por qué rutas conviene que vaya, qué es lo que hay que hacer, cómo atender ese tema, ¿no? Entonces, estos son 7 temas y termino diciendo: la universidad tiene muchas posibilidades de desarrollarse con una gran fuerza. Si no gana un proyecto de cambio, no se va a destruir la universidad, no crean que se va a cerrar al día siguiente que nombren a la rectoría, pero la universidad va a ir teniendo cada vez más problemas. Lo hemos vivido de 2018 a la fecha, no ha pasado ni un mes en que no haya por lo menos una escuela en paro o tomada por estudiantes. No hace falta más que revisar periódicos, ¿sí? No, ni un mes en 5 años. Entonces, tenemos que hacer que nuestra universidad pueda transitar por un camino diferente, ajustarse a las condiciones de un país que está cambiando para bien y para mal, opinar sobre cómo cambia ese país, intervenir en la vida de México y en la vida de nuestra universidad, recuperar la universidad
construir comunidad, participar directamente en los procesos, estar informadas e informados de lo que ocurre, de quién compite. Yo me presenté aquí, ¿quiénes son las otras 16 personas que le van a entrar? ¿Qué representan? ¿Qué propuestas hacen? ¿Cómo hacer escuchar nuestras voces en la Junta de Gobierno? Esas 15 notables personas que, encerradas en una oficina en el 4º piso de la Rectoría, ¿no? Después de que las vayamos a visitar a CU, porque no van a venir aquí, no crean, ustedes tienen que ir, ¿no? Van a venir, bueno, miren, por lo menos hicieron un caso elemental, les pedimos 4 cosas, esa era una. Qué bueno que van a venir. Pues bueno, hemos estado presionando mucho para que se hiciera eso, porque hoy profesores del CCH, de todos los CCHs, tuvieron que venir o tienen que venir a las 2:30 a verles en Ciudad Universitaria. Ahí les dieron la cita, no en Oriente, ni en Naucalpan, ni en Azcapotzalco, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? Porque cambiar la universidad no es un proyecto de un rector. Nadie que llegue puede cambiar la universidad. Miren qué han tratado. Han tratado de subir las colegiaturas, han tratado de quitar el pase automático. ¿Creen que esos son grandes reformas universitarias? Eso no son grandes reformas universitarias. Nosotros queremos reorientar la vida de la universidad por completo y no lo podemos hacer sin las comunidades estudiantiles y de profesoras y profesores y trabajadoras y trabajadores. Por eso venimos aquí, para invitarles a participar, para que la Junta ha establecido canales, manden cartas a la Junta diciendo a quién apoyan. Órale, ¿sí? Organícense, mandemos cartas a la Junta, vayamos a visitar a la Junta, pero no nos quedemos ahí, en el secretito de la Junta. Hagamos públicas las cartas que enviamos a la Junta, vayamos a visitar a la Junta y grabemos un pequeño video al salir diciendo: fuimos 8 académicas y estudiantes, 10 estudiantes de la FENO y nos entrevistamos con estas personas, estas son las cosas que planteamos, estas son las que nos contestaron. Y contribuyamos a darle transparencia, que es un tema crucial que este proceso no tiene. Estamos pidiéndole a las otras personas candidatas que hagamos una discusión pública en uno de los grandes auditorios de Ciudad Universitaria, transmitido por Radio y TV UNAM. En todo el mundo se discute cuando hay competencia por un cargo y la UNAM no lo puede hacer. Somos una comunidad de gente pensante que nos dedicamos a reflexionar, estudiar, aprender, y resulta que tenemos formas de organización del año 1945, como si nada hubiera cambiado en la UNAM ni en México. La UNAM tenía menos de 40,000 personas cuando se aprobó la ley orgánica actual. Hoy somos 450,000. ¿Se dan cuenta ustedes, estudiantes, que tienen, cada una de ustedes tiene 370,000 compañeros y compañeras? 370,000. ¿Saben la fuerza que eso significa? ¿Saben la fuerza que significa que, aunque sea 500 estudiantes y hombres y mujeres de la FENO se expresen en una dirección planteando sus necesidades y sus problemas? Y nosotros, personal académico, estamos tan mal que no podemos hacer escuchar nuestros puntos de vista, que no vale la pena que nos hagan caso, o tenemos que plantearnos, o estamos tan bien que decimos: no, que todo siga igual, que pongan al que sea, ¿qué importa? O a la que sea, no importa. Yo creo que sí importa, creo, y por eso vengo a hablar con ustedes, que tenemos que construir un cambio desde abajo, y espero que ustedes estén dispuestos a participar en este proyecto de cambiar a la UNAM para que siga mejorando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, pues yo creo que es momento de abrir justo el micrófono para compañeros, compañeras, compañeros que estén presentes aquí.
y que deseen externar sus puntos de vista, sus preocupaciones. Sí, maestra. Gracias. Doctor, buenas tardes. Soy Teresa Sánchez de aquí de la FENO. O sea, tengo 40 años trabajando aquí en esta facultad ahora. Y primero, pues le queremos agradecer, digo, por el grupo al que usted nos va a invitar, porque es el primero de 17 candidatos que viene en este proceso, ¿no? Aquí a la FENO. Segundo, que haya tenido la deferencia, la gentileza de ir a los salones, que ya es decir, su intención de cercanía con los estudiantes, porque como acaba de decir en sus 7 puntos, uno de los más importantes es el estudiante, que es lo que nos hace universidad. Y entonces, pues esa sencillez de que venga usted en mangas de camisa a decirnos sus 7 puntos, para decir que de los 17 seguramente vendrán. Nos encanta que de los 17 que hay, 5 sean mujeres, 12 sean varones, y vamos a ver las posturas, pero esta posición que usted tiene transparente, franca, de invitación al diálogo, creo que es un intento de sensibilizarnos, de rescatarnos, de volver a tener un proceso vivo en esta obligación social que tenemos. Yo escuché un comentarista que decía que este proceso de rectoría exactamente era como en el Vaticano desde la elección del Papa, que todo era secreto y ellos decidían quién y cómo, y no es que esté mal, sino que no se socializa, y es a lo que usted viene, y eso, para hablar, no voy a ser reiterativa, se agradece. Así que qué bueno que hay esta nueva postura. Muchas gracias. Por favor, siéntense en libertad de tomar la palabra. Profesora. Muchas gracias. Mi nombre es Norma García Solís, soy parte de la comunidad de la FENO, y la verdad es que agradezco mucho sus planteamientos, porque creo que, si bien es cierto, todos identificamos, y digo todos, hablo no solo de la facultad o de la universidad, sino de todo el país, identificamos que hay una necesidad imperiosa por cambiar a la universidad. Tenemos situaciones preocupantes, creo que habló alguna de ellas, y a mí realmente me preocupa la situación de la Junta de Gobierno. ¿Cuál es el planteamiento de los candidatos sobre la Junta de Gobierno? Esta Junta de Gobierno que toma decisiones de manera unilateral, que tampoco se ha parado desde que yo conozco. Nunca he visto a todos los miembros de la Junta de Gobierno en las instituciones universitarias a plantear cómo deciden o cómo toman decisiones en cuanto a la elección de candidatos a las direcciones. Eso por un lado. La transparencia, no solo la transparencia en la elección de candidatos, sino la transparencia de los procesos administrativos dentro de la universidad. Otra situación que también me preocupa, que no escuché, la situación de los porros, que ha sido encubierta por muchas autoridades universitarias durante muchos años, y que lo sabemos y lo conocemos. Creo que no solo es la preocupación de la comunidad universitaria sobre la reestructuración de la universidad, creo que es una preocupación de todo el país, y se ha planteado en los diarios, se ha planteado en la opinión pública. ¿Cuál es el planteamiento de usted? Muchas gracias, por supuesto, por venir a hacer estos planteamientos. Realmente creo yo que estamos preocupados por este proceso, porque a mí me da un poco de miedo que sea el continuismo lo que prevalezca en la universidad, esa élite universitaria que toma decisiones de manera unilateral. La verdad es que qué miedo. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora Rodríguez. Sabemos por sus libros que históricamente las autoridades de enfermería han estado subordinadas a la medicina. Ya ahí en sus libros están las nefastas declaraciones del cardiólogo Ignacio Chávez. Y bueno, estos últimos 30, siguiendo las decisiones de Graue, de La Fuente, de Narro,
su colectivo de trabajo, qué visión tiene de nuestra disciplina, de nuestra profesión, qué intenciones tienen como para darle apertura y campo de acción a nuestras doctoras en enfermería, que básicamente tienen una carrera curricular que las capacita para dirigir las decisiones importantes de toda la comunidad universitaria. Perdón, ¿eres estudiante, profesor? Además para tener un... Estudiante. Hola, doctor Leticia Barbosa, técnico académico. Estoy en el SUA. Yo le agradezco mucho al que haya venido, el que se tome el tiempo de venir a plantearnos sus puntos, el que nos tome en cuenta que yo también desde que tengo 15 años trabajando aquí nunca había visto semejante cosa. Y que se esté retomando esto de tomar la visión o los puntos de vista de las personas que estamos abajo, ¿no? Desde los estudiantes. También es más importante que todos los que estén en una posición alta vengan vaya aquí desde la dirección y demás, vayan a tocarnos a nuestras puertas, a preguntarnos qué es lo que necesitamos o cómo estamos, ¿no? A todos los grupos. Yo recuerdo cuando entré, sí, vi un poco esta apertura, pero pues después como que se perdió un poco, ¿no? Pero creo que es importante que todos desde el rector vengan a preguntarnos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Cómo podemos mejorar nuestra universidad. Ese es el punto, gracias. Proponer nada más una dinámica. Hubo 4 participaciones, no sé si se pudiera 4 participaciones y una respuesta del doctor Ordóñiga, y luego recuperamos otras y así. Ya hay manos levantadas, perfecto. Hay dos más y a lo mejor con esa... Adelante. Si no hacemos otro ciclo, adelante, profesor. Hola, soy Sergio Sesma, soy funcionario, secretario de planeación. Tengo un comentario, 3 interrogantes. El comentario es que durante su gestión se creó el Sistema Integral de Información Académica, lo felicito por eso, es un gran sistema, qué bueno que lo hicieron público, antes era muy restringido y la verdad es que era información súper valiosa de cómo se comportan, incluso comparativamente, las entidades universitarias, así que yo lo felicito por esa iniciativa. Mis 3 interrogantes son las siguientes. En cuestión de la comida, pues creo que no somos muy diferentes a lo que usted ha observado, y lo que sí es que creo que como entidades, creo que se necesita una capacidad de autogestión para poder traer a diferentes proveedores en los que podamos competir. Ustedes están en el Instituto de Económicas, entonces pues, la competencia en términos de calidad y tal, creo que es importante, pero depender centralizadamente de una entidad que tenga que digamos, depender de ellos, pues creo que limita, creo que debe de haber una autogestión para poder traer a proveedores de alimentos. La siguiente es, yo las sedes en el extranjero de la UNAM, pues yo las siento muy ajenas, muy distantes, no solamente en términos geográficos, sino funcionales, y algo tendríamos que hacer para acercar esas sedes en el extranjero para beneficio de la comunidad estudiantil y también académica. Y la siguiente es, seguramente usted sabe que enfermería está dentro de las 6-7 carreras con mayor demanda de ingreso a la universidad, y entran muy poquitos estudiantes, cerca de 13-14 mil personas quieren ingresar aquí y solamente entran bien poquitos, alrededor de 10-15%. Algo tendríamos que hacer dada la insuficiencia en el personal médico en el sector salud. Entonces, pues, ¿qué podríamos hacer para poder ampliar nuestra oferta académica para que más estudiantes interesados pudieran ingresar a nuestras instalaciones? Muchas gracias. Pues primero, como todos han hecho, le agradezco mucho que se haya acercado a la que tal vez vaya a ser su comunidad, porque como lo mencionó, todos formamos el estudiantado. Nada más comentarle y preguntarle y pedirle, más que otra cosa, que si es usted el rector,
no haga lo que han hecho sus antecesores, que es alejarse del estudiantado. Tener un rector que escuche a su comunidad, que pueda dialogar de forma coherente y que no sea un diálogo de sordos, que muchas veces varios compañeros lo hemos vivido, ya sea en los planteles. Yo soy egresado del CCH en Naucalpan también y estuve en las mesas de diálogo, y de repente como estudiantado mismo sentimos que no se nos toma en cuenta. Entonces ese sería pedirle un favor. Y como segundo punto sería, ¿cuál es su visión? Porque hablamos de lo académico, pero tomemos en cuenta de que no solo somos una entidad académica, somos una entidad deportiva, somos una entidad que busca la generación de oportunidades para el deporte. Entonces, ¿cuál sería su planteamiento acerca de la representatividad de la UNAM en procesos deportivos, a largo plazo incluso? Porque lo comento desde el punto de vista del fútbol americano, porque es lo que tengo más a la mano. Competimos contra programas de alto valor y de alto desempeño académico, pero sobre todo que tienen muchas más, justamente, dinero y presupuesto, contra los TECs, contra gente, y no tenemos la capacidad de tener esa parte. Entonces, esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Si hay varias preguntas más, si no les importa, antes de tomarlas, si no son preguntas, se me borra el cassette. Entonces, y ahorita abrimos una segunda ronda, ¿les parece bien? Gracias. Entonces, sí, toma la palabra el doctor para responder, y ya tenemos otros participantes. Ok, muchas gracias, profesoras, compañeros estudiantes. Gracias por sus preguntas, por sus comentarios y además por la precisión y puntualidad con que las han hecho. En otros foros encontramos largas disquisiciones y le quita tiempo a las demás personas. Entonces, gracias. Y por el contenido de las preguntas. A mí me da mucho gusto estar aquí. Les agradezco la oportunidad de estar con ustedes. Entonces, es un beneficio mutuo y es un enriquecimiento mutuo, y me alegra volver a la FENO ahora, ¿no? Después de tantos años, ¿no? ¿Cómo toma decisiones la Junta de Gobierno? Creo que al hacer la pregunta usted misma la contestó. O sea, la toma en lo oscuro, la toma bajo presiones de no se sabe quién. Durante muchos años de los gobiernos del PRI, el PRI tenía muy aceiteada la maquinaria de cómo incidir sobre la Junta de Gobierno. Tengo un libro que se dedica exactamente a eso, se llama La disputa por el campus, y cuenta cómo hasta el periodo en donde entra Fox, que no sabía cómo relacionarse con la UNAM, porque los panistas, aunque tienen su origen en la UNAM, no tenían ese manejo que tenía el PRI de cómo relacionarse con la Junta y hacerle sugerencias que la Junta pudiera aceptar, ¿no? Y hay muchas evidencias de cómo intervenía. Eso se rompe un poquito con la llegada de Fox, y hasta ahora, ¿no? Han dicho, en los periódicos andan diciendo que la injerencia del gobierno, no sé qué, no es por defender al gobierno, Digo, yo voté igual que mucha gente por el cambio. Hay muchas cosas que me gustan y otras muchas que no. Entonces, no es por decir, ay, es que hay que defenderlos, no. Pero yo no veo el peligro ese que nos dicen todos los días de que la autonomía está amenazada, que nos van a comer a la UNAM y que nos van a hacer esto horrible, y que eso lo único que justifica es encerrémonos más aquí en chiquitito para que nadie intervenga. Y con eso, quienes no intervenimos somos el resto de la comunidad, ¿no? Entonces, el planteamiento es que tenemos que tener una universidad actuante que, para poder tener posibilidades de contribuir a cambios en este país, y no me refiero a los cambios que propone este gobierno, para poder contribuir siempre a que cambie este país con políticas razonables establecidas a partir del conocimiento, de la experiencia, por ejemplo, de temas como la salud mental, la atención primaria, la salud preventiva, de las que ustedes saben un montón de cosas
que efectivamente podemos opinar, ¿no? Tenemos capacidad de incidir en temas y discutir los temas del INSABI y de otro tipo de cosas. Entonces, la transparencia y la participación son los dos principios cruciales que tenemos que echar adelante para poder avanzar en eso, maestra, ¿no? Creo que sería muy aventurado de mi parte que yo de repente dijera, miren, les voy a explicar su profesión y su disciplina. La verdad es que creo que no, que ustedes me tienen que explicar su profesión y su disciplina. Yo he tratado de mantenerme al día. Viví en Estados Unidos haciendo mi doctorado y me di cuenta de un fenómeno incipiente a fines de los años 90, en donde había un montón de, sobre todo mujeres mexicanas, enfermeras, que iban a Estados Unidos, en donde había una oferta limitada de personal de enfermería y se estaba contratando a gente formada en México. Entonces uno decía, ah caray, está cambiando una profesión que parecía que había estado estancada durante muchos años y que no se le daba el reconocimiento que tenía que tener. Y yo creo que ustedes lo han entendido muy bien y han transitado ese camino y por eso se volvieron facultad. O sea, esto hace 20 años hubiera sido impensable. Facultad de enfermería, por favor, ¿qué van a querer? ¿Tener doctoras en enfermería? ¿No? Pues sí. Y ha habido una acción en donde la comunidad de esta facultad ha tenido la capacidad y la fuerza de explicarle al conjunto de la universidad que la profesión ha cambiado y que hay condiciones diferentes en el futuro y que tienen que ser tomadas, y uso el femenino porque son mayoría todavía, tienen que ser tomadas en cuenta con mucha mayor seriedad. Son un componente muy importante de nuestra universidad al que hay que darle el peso que está teniendo cada vez mayor, y ese peso se ve en la demanda estudiantil, ¿no? Por eso hay tanta gente que quiere entrar, porque se ve que es una profesión en expansión, una profesión que ofrece oportunidades y que requiere de muchas personas, y la gente que no entra se va a estudiar enfermería a otros lugares, muchas de muy baja calidad, ¿no? Entonces, hay veces que a uno le toca que te van a tratar y dices, usted, perdone, ¿dónde estudió? ¿No? Y cuando te dicen, ah, no, yo soy egresada de la UNAM, ¿no? O sea, es una garantía de calidad, ¿no? Entonces, yo creo que por eso hay que venir a preguntarles cómo están, qué está pasando, y que eso sí tiene que convertirse en una práctica de cómo gobernar la UNAM, no solo desde la rectoría, sino en cada espacio. Jefes de carrera o jefes de departamento, que no conozco cómo es la situación aquí, pero conozco otros muchos lugares, casi les dan un ladrillo, se suben y ya se marearon. O sea, tienen un poder en donde se alejan de la comunidad, no son capaces de atender las cosas porque ya tienen un estatus un poquito superior a las demás personas. No sé, en una comunidad que hasta ahora ha sido como pequeña, hogareña, en el mejor sentido. Esa es la percepción que tengo de afuera, a lo mejor me equivoco, y no lo digo de ninguna manera despectiva, al contrario. Es un espacio, enfermería, que siempre transmitía esa idea de comunidad, de una comunidad académica, ¿no? Espero que esas sean las prácticas, o que hacia allá se mueva en una dirección en la que haya mucho intercambio de autoridades hacia comunidad todo el tiempo, para estar atendiendo los distintos problemas que se viven. Y si no es así, hay que exigirlo desde abajo todo el tiempo. A veces no quedan más, cuando los problemas son muy graves, solamente quedan acciones extremas: ponerse en huelga, tomar la escuela, hacer una manifestación a rectoría. Pero ahí empieza uno por el principio diciendo, oye, acá está este problema, atiendan este problema. Y muchas veces, si el problema se atiende a tiempo y de buena manera, en lugar de que sea esto que dicen agentes externos que están agitando la universidad y que nos están creando problemas, es algo que fortalece a la comunidad. Ah, mira,
planteamos un problema y se resolvió, se atendió, se discutió colectivamente cómo resolverlo. Qué bueno que utilicen el CIA, el profesor, el Sistema Integral de Información Académica. Fue una pelea muy grande, porque estaba el sistema de información que tardamos como 10 años en desarrollar, es muy complejo y muy extenso, y lo queríamos hacer abierto, y hubo muchos sectores de la universidad que dijeron no podemos poner al público lo que hace el personal académico de la UNAM, ni los resultados de egreso estudiantil, de titulación, de ninguna manera. Y tengo que decir una cosa, yo tengo muchas diferencias con el rector Graue, pero el rector estuvo de acuerdo en hacerlo público y lo hicimos público y nos permitieron dejarlo con acceso completamente abierto a toda la sociedad para que vea quiénes somos la universidad. Y por eso estuve en ese cargo administrativo académico, porque tenía la idea de que había que hacer una construcción como esta, ¿no? Comida igual en todos lados. Miren, ustedes están relativamente cerca de la UAM Xochimilco. En la UAM Xochimilco los comedores para estudiantes son de 15 pesos la comida. Y es una comida, no les voy a decir que es como ir a un restaurante de lujo en Polanco, ¿verdad? Pero es una comida sana, supervisada, higiénica, decente, ¿no? Y son la UAM, tiene menos presupuesto que nosotros. Y entonces, ¿por qué nosotros en nuestra universidad no podemos tener eso? O sea, yo lo que haría llegando es decir, un comité, no un gran comité con representantes de todas las escuelas, no, encargar a 5 personas a ver, vayan a hacer un estudio de qué pasa en la UAM y cómo administramos nosotros las barras y cafeterías en la universidad y qué tenemos que hacer para poder poner un sistema alimentario en la universidad de esta naturaleza, ¿no? Segunda pregunta, sedes en el extranjero, ¿qué hacer? Una palabra, cerrarlas. Nosotros, UNAM, no podemos darnos el lujo de mantener sedes con salarios muy elevados que son igual que las embajadas en México eran para el PRI. Bueno, eran para el PRI, no, siguen siendo ahorita, acaba de gobernadora la señora de Sonora, váyase para allá. Y acaba no sé quién fulanito, váyase de Sinaloa, váyase para España. Y el no sé qué, el director de no sé qué facultad acaba su periodo, váyase para Madrid. Y a usted lo mandamos a Londres, y a usted lo mandamos a Alemania, o sea, ¿qué es eso? Si no tenemos recursos para estar aventando en todos lados, ¿qué problemas nos resuelven a la UNAM? Ninguno. Las colaboraciones académicas las establece el personal académico de manera directa, no necesita gestores. Si queremos un día poner una exposición en una ciudad, mandamos una delegación y se pone la exposición. Pero no podemos, realmente no podemos darnos el lujo, son demasiados recursos que hay que poner en otro lado, ¿no? Si fuéramos, oye, no, pero la Universidad de Harvard tiene una oficina en la Ciudad de México. Pues sí, pero Harvard es la universidad que más dinero tiene en el mundo, ¿no? Y ni somos Harvard, y yo digo que tampoco queremos ser Harvard, eso es otro animal diferente del nuestro, ¿no? Entonces, esa es mi propuesta. Pero no voy a llegar como rector y decir, bueno, desde mañana se cierran. No, abramos una discusión sobre la internacionalización, qué aportan, qué no aportan, hagamos una evaluación justa de lo que está ocurriendo, ¿no? Enfermería, la demanda mayor, ya lo hemos mencionado. ¿Cómo atender más demanda? Una parte la tiene que decidir la propia facultad de enfermería y decir, nosotros podemos crecer hasta acá, aquí. ¿Qué necesitamos para poder crecer hasta ese punto? ¿Cuánta gente más podemos admitir? En función de cuánto tiempo se requiere diario de clases, para cuántas estudiantes, cuántos turnos puede haber, se puede incrementar, no se puede incrementar, cuáles son las razones. Pero yo veo un espacio para incrementar la cobertura estudiantil de toda la UNAM en las nuevas sedes que se han abierto en diferentes lugares del país y donde tenemos unas carreras que son muy nuevas y le interesan todavía a muy poca gente, ¿no? Entonces, que si gestión intercultural, manejo de las zonas costeras, tienen 40 estudiantes en Mérida,
y tenemos unas instalaciones maravillosas. Y uno se pregunta, a ver, si enfermería es una de las carreras más demandadas en todo el país, ¿no? Y no hay suficiente atención a la demanda, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en León, por ejemplo, con la Universidad de Guanajuato, para ver si se imparte enfermería ahí y si podemos hacer un programa conjunto donde se imparta enfermería en la Universidad de Guanajuato y en la sede de la Universidad de la UNAM en León, y expandir la matrícula? Y en lugar de obligar a todo el mundo a venir a la Ciudad de México, a lo mejor dice, bueno, tú tienes dos opciones para estudiar enfermería. Ciudad de México, cerca de Ciudad Universitaria, no, estás en la mera Ciudad Universitaria, no te olvides, ¿no? Pero la otra opción es León. Mira, yo vengo desde Nuevo León, pues me queda mucho mejor. Entonces, abrir esas opciones, podemos todavía crecer y necesitamos entonces negociar el presupuesto que se requiere, porque lo que es muy difícil es admitir más y más estudiantes con menos y menos presupuesto, que es lo que nos ha venido pasando también en este gobierno, y eso hay que decirlo. El gobierno no ha dado los recursos necesarios para las universidades. Miren, la pregunta de nuestro compañero estudiante, no se aleje del estudiantado. Yo vengo del estudiantado, mi tesis está dedicada a las y los estudiantes, y digo que son lo mejor que ha tenido este país desde 1968 para acá, si no es que desde antes. Tengo una vocación estudiantilista, pero sobre todo, si nosotros y nosotras y nosotros somos capaces de cambiar la universidad y construir una comunidad universitaria desde abajo, espero que haya una comunidad actuante que me exija, si es que tuviera una desviación de alejamiento, que me exija cumplir con una oferta, una promesa de mantener una cercanía. Yo creo que no se puede gobernar la universidad solamente desde el sexto piso de rectoría, que se necesita estar en contacto permanente con las comunidades. Y eso no es venir a inaugurar, o sea, vengo aquí a hacer una inauguración, ponemos los pendones, llega el rector, a ver, no pasen de aquí porque va a venir el rector, dejen abierto, por favor, que no vea ni un estudiante cerca porque se espanta. Así han sido los rectores de los últimos años. Le tienen miedo a los estudiantes, en la universidad se le tiene miedo a los estudiantes, eso es terrible. Y no puede ser, si es las estudiantes y los estudiantes son lo más importante que tenemos. Y claro que sí, ojalá que hablen alto y hablen fuerte y exijan cosas y reclamen y que aprendan a organizarse. Aprendimos aquí en la universidad a organizarnos, a hablar fuerte, ¿no? A decir cosas que van en contra de, o sea, asumir siempre una posición crítica frente a todo y frente a todos. Y creo que eso es fundamental. Sobre el deporte universitario, a mí me encanta el deporte competitivo, está muy bien. Es cierto que no podemos competir en lo que hace el TEC de Monterrey de darle unas becas estratosféricas a estudiantes para que jueguen fútbol americano, pero yo creo que la apuesta fundamental en el área del deporte es al deporte recreativo de estudiantes y al deporte de mejoramiento del acondicionamiento físico de todas y de todos nosotros, algo que seguramente ustedes aconsejan a la gente que a su alrededor ven que somos sedentarios, que comemos mal y todas estas cosas que ustedes saben. Pues bueno, gracias, y estoy a su disposición para otras preguntas si las tienen. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Fernando, de la comunidad estudiantil. Bueno, qué bueno que contestó antes algunas preguntas. Contestando, bueno, agradecemos mucho su visita. Bueno, yo en personal agradezco mucho su visita porque muy pocos candidatos hacen lo que usted. Sabemos que se van a presentar otros candidatos, pero acercarse al estudiantado es algo muy importante. Saber qué pasa con él, cuáles son sus demandas, cuáles son sus inquietudes, es algo muy importante. Aquí yo le tengo una pregunta. Hace poco salió el plan de 4 años de la maestra Zárate y es impulsar la facultad, pero también al impulsar la facultad sabemos que esta escuela, que ya dejó de ser escuela, es facultad, es precursora de la enfermería a nivel nacional.
No estamos detenidos, ¿no? Ahorita que mencionó llevarnos a otros estados, de hecho sí estamos en otros estados, pero en sistema SUAYEF para las enfermeras generalistas. En toda la República está la FENO, se lo digo porque también soy enfermero general. Entonces, yo creo que más allá de expandirnos, sería abrir más matrícula hacia la licenciatura en enfermería y enfermería y obstetricia en sistema escolarizado, porque la enfermería sí está tomando un poder, y un poder ante la sociedad. Antes solo se les reconocía a los médicos. Hoy por hoy, y lamentablemente después de una pandemia que me tocó vivir como personal de salud, es que la enfermería está siendo reconocida, está siendo más o menos remunerada hasta apenas, y también nos están reconociendo y estamos reconociendo a las grandes enfermeras que son quienes imparten clases aquí. Entonces, saber cuál es su proyecto, estamos en una facultad de enfermería, y saber también cuál es su proyecto con nosotros. Había un proyecto de llevarnos a Ciudad Universitaria en un nuevo campus, pero sería dejar aquí Xochimilco, sería irnos todos para allá, o que una licenciatura se vaya para allá, otra para acá. Entonces, queremos saber más que nada cuál es la visión que usted tiene sobre la enfermería. Hola, doctor. Pues yo celebro realmente, bueno, bienvenido a la FENO, y celebro realmente la sensibilidad ante la problemática que enfrentamos en la universidad. Me parece que están muy bien identificadas todas las problemáticas y, por supuesto, en el caso de los estudiantes concuerdo con que son la razón de ser de la universidad. Pero la otra parte también fundamental somos los profesores, los académicos. Y me parece que en ese sentido, esa sensibilidad que hay hacia los profesores de asignatura es fundamental. Realmente es una cuestión, no sé si de tercera o de cuarta, doctor, pero realmente es la mayoría, y los sueldos pues son muy inequitativos con otras categorías académicas que existen, ¿no? ¿Qué otra cuestión? También yo soy técnico académico, y bueno, se han hecho algunas reformas al EPA, y yo sí solicitaría de alguna manera atender el caso de los técnicos académicos, doctor. Es una figura muy desdibujada, que no tiene unos lineamientos claros, y que entonces de repente nos llevan hacia funciones de profesor de carrera, pero a salarios de casi de asignatura, no sé, está muy desdibujada. Porque además creo que hay un número importante de técnicos, habemos un número importante de técnicos académicos en la universidad, y creo que sí valdría la pena en ese EPA dedicarle como algunas cuestiones de análisis. Y por lo demás, pues ojalá y llegue, doctor, y ojalá y se hagan realidad estas propuestas que bastante falta nos hacen en la universidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Nuevamente agradecer como todos los que me antecedieron. Me parece que escuchando, muy rico este diálogo porque nos permite sentirnos también a nosotros universitarios. Soy profesora de carrera y me parece que algo que no escuché, doctor, de sus propuestas, si bien lo medular en la UNAM es lo académico, como bien lo acaban de decir, también la parte administrativa. En este sentido hablo de una reestructura donde no solo pueda recomendar a mi familiar, donde no se vendan plazas, donde este catálogo de funciones se actualice. No es posible que el siglo XXI una secretaria no conozca o tenga todavía que manejar taquigrafía y no un Excel o un Drive. Entonces sí necesitamos homólogos que nos permitan crecer de manera conjunta. En la parte de investigación, desde luego, soy funcionaria, soy profesor, soy coordinador, sé que tengo que tener como profesora, admito y adquiero responsabilidades para crecer la universidad. Sin embargo, llega un momento que nos abruma en el sentido de tenemos aquí trabajando tal vez más de 12 horas a la semana, muchos más, y con gusto lo hacemos cuando vemos las caras de los estudiantes, de lo que pudimos haber contribuido. Sin embargo, me parece que reconocer a todo el personal universitario, y no hablo de un reconocimiento de diplomas, sino de tener
una remuneración equitativa, porque en efecto ya lo comentaron, cuánto gana un técnico académico, cuánto gana un profesor de asignatura y demás, es difícil, y no tan difícil, podemos ver ahí recibos de pago, ¿no? Entonces, gracias, doctor, por estar aquí y esta charla. ¿Sí, alguien más que esté tomando la palabra? Buenas tardes, yo soy Yani, soy representante de la organización estudiantil de aquí de la FENO, y usted mencionó muchas de las problemáticas que tenemos en cuestión de seguridad, de los presupuestos para las cafeterías, también las cuestiones administrativas, perdón. Y pues una de las preguntas sería, como facultad foránea, ¿cuáles podrían ser algunas de las soluciones a estas problemáticas? Por ejemplo, la de seguridad o la de transporte. Y dos, en algún momento de la carrera fui parte de un programa de alto rendimiento. Me gustó, la verdad, pero creo que todos los alumnos deberíamos de tener acceso a los tipos de ponencias que se dan, al conocimiento que se imparte, que muy difícilmente tendríamos acceso a él aquí en la facultad, y pues creo que sería un buen punto a tratar, porque al final de cuentas trabajamos con vidas, no es el mismo conocimiento el que se les brinda a los alumnos que están en grupos por convenio, ya con X hospital o con X organización, que a los que tienen nada más las clases aquí. Sí. Adelante. Bueno, doctor. Muchas gracias de nuevo por sus comentarios y preguntas. Agradezco, Fernando, sus comentarios de los que aprendo, ¿no? Sí sabía que Suayer tenía enfermería, participa de Suayer. Creo que la parte escolarizada, ha habido una apuesta muy grande a Suayer. El crecimiento de la matrícula de la UNAM, que ha sido muy grande en licenciatura y en cambio no en bachillerato, eso es notable. Una buena parte del crecimiento se ha dado en Suayer, y yo creo que son herramientas poderosísimas las de la educación en línea y a distancia, pero que no son sustitutivas de una experiencia universitaria de contacto directo, de venir a las instalaciones, que tendríamos que tener una capacidad de combinarlas, ¿no? Por ejemplo, formar a una enfermera que no tiene la oportunidad de ver a pacientes o de trabajar con los robots que tienen aquí en la clínica y que tiene que hacer actividades como estas a distancia, si es que esa es la condición, cosa que sí ocurre con otras carreras, ¿no? En donde hay una división muy profunda entre Suayer y escolarizado. Entonces, hay que ver eso como un problema que atender, y que cada facultad tiene que atenderlo en términos de las actividades que conoce, la organización que tiene y cómo reivindicarla. Yo no había escuchado de un proyecto de mover a la FENO a Ciudad Universitaria, no lo conocía. Yo no sé si han dado una vuelta a Ciudad Universitaria, pero lo que dicen en obras es que no quedan 20 metros cuadrados para construir nada más. No lo digo como pretexto, lo digo, está absolutamente saturado. En lo personal, a reserva de que habría que discutirlo con tranquilidad, con planos en medio, con proyecciones de crecimiento, etcétera, etcétera, con la propia facultad, mi idea sería cómo podemos fortalecer la facultad que hoy existe, mejorar todavía más las instalaciones, etcétera, ¿no? Y mejorar el reconocimiento. O sea, el problema no es tanto cómo estar físicamente en CU, sino cómo estar
ser considerada parte de la universidad, una parte relevante de primer nivel universitario, aunque no esté físicamente en Ciudad Universitaria, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, todo el mundo dice, no, qué bárbaro el Instituto de Energías Renovables en Temisco, no les afecta estar en Temisco, en el estado de Morelos, y eso que es una zona terrible donde hay narco y balaceras, o sea, es un espacio espantoso, pero todo, en el mundo entero todo el mundo dice, qué bárbaro, qué entidad académica tan fuerte. Entonces, no es por estar en Xochimilco que hay una condición de segunda o lo que sea, es porque durante mucho tiempo hubo un trato de esa forma a la enfermería, y esto hay que revertirlo y cambiarlo, no solo hacia la FENO, sino hacia otras entidades académicas. Nadie tiene que sentirse afuera, ¿no? Son campus de la universidad. La Universidad de California en Estados Unidos tiene campus que compiten unos con otros por la calidad, y dependiendo, hay gente que dice, no, espérate, yo prefiero ir a estudiar sociología a Santa Clara que en Los Ángeles, ¿sí? Porque es mucho mejor la escuela. ¿Cómo podemos hacer para llegar a ese punto? Que la gente diga, no, a ver, yo quiero estudiar sociología en Acatlán, no en Ciudad Universitaria, porque es mejor allá. Y no tener la idea de, tú estás en la UNAM o en el anexo, o estás en la UNAM o en enfermería. Al contrario, ¿cómo reconstruir ese tema? Sobre profesores de asignatura, propuestas muy concretas son las siguientes. Primero, hay que subir el costo de la hora semana mes. Es muy bajo. Segundo, tenemos que generar condiciones de estabilidad y de quitar la incertidumbre. No puede ser que cada semestre quien va a contratarse como personal de asignatura, que además la gran mayoría, aunque tienen derecho, no les han abierto concursos de definitividad, y que están viviendo, me van a dar clase, no me van a dar clase, no sé si voy a tener empleo el próximo semestre, nadie sabe bien quién otorga las clases en muchas facultades o escuelas, no hay un padrón claro, un listado de cursos que se van a abrir, no hay un padrón de aspirantes a dar las clases, no hay criterios definidos. Entonces se puede utilizar hasta como una forma de control, como una forma de castigo, ¿no? Me senté en la FES Iztacal al lado de un profesor que tiene 40 horas de clase frente a grupo a la semana desde hace 33 años, y que como participó en el movimiento de la UNAM no paga, lo han castigado, y sí, como es definitivo, le tienen que dar sus 40 horas, y entonces le dan clases de 7 a 11 de la mañana y de 6 a 10 de la noche, ¿no? Es un castigo, por supuesto, es una manera de decir, mira, te metiste en el lío, nos aventaste la bronca, pues vas a ver lo que es bueno. Pero hay gente que como no tiene definitividad, de repente le dicen, uy, fíjate que no se abrió tu grupo, lo siento mucho, y nadie sabe bien qué pasó, ni dónde se decidió, ni cómo se hace eso. Tenemos que contar con sistemas perfectamente bien establecidos que funcionen para todas las entidades universitarias. Tercero, ¿cómo puede dar alguien 40 horas de clase frente a grupo? 8 horas diarias de docencia sin parar. Me parece brutal. Yo creo que tenemos que establecer un sistema para un sector del personal académico que dedica de 8 horas para arriba a la semana mes, que por cada 4 horas se le dé 1 hora liberada, ¿no? Por lo menos 1 hora para preparar. Entonces, si tú das 12 horas, se te pagan 15, ¿no? Entonces, y 3 de esas horas son para que prepares, para que evalúes, para que pienses tu curso de nuevo, cómo orientarlo y lo que sea. O sea, generar condiciones más benignas, porque además, imagínense a alguien que da 8 horas de clase al día, la 8ª hora debe ser muy deficiente, simplemente porque no hay quien aguante estar todo ese tiempo frente a grupo en una intensidad que es muy grande, ¿no? Estas son acciones hacia el personal de asignatura. Hay que generar estabilidad, reducir la incertidumbre y mejorar las remuneraciones. Reestructurar lo administrativo. Miren, es brutal. El personal de asignatura de la UNAM son como 20,000 personas, mujeres y hombres.
En términos de nombramientos son como 27,000, ya saben ustedes por qué, ¿no? Hay gente que puede tener más de un nombramiento. Entonces, esas 20,000 personas consumieron en 2022 1,660 millones de pesos, ¿no? La UNAM tuvo un presupuesto de alrededor de 48,000 millones de pesos en 2022. Eso consumieron 20,000 profesoras y profesores, 1,600 millones de pesos. Habemos como 6,000 funcionarios universitarios, que van desde funcionarios jefe de carrera, etcétera, con remuneraciones bajas, 11, 12,000 pesos mensuales, hasta el rector, que con una remuneración, según la página de transparencia, de alrededor de un poco más de 180,000 pesos mensuales, ¿no? Pero ese cuerpo de 6,000 funcionarios consumimos 2,700 millones de pesos, 1,000 millones de pesos más que 20,000 profesores y profesoras de asignatura. Entonces uno dice, algo está mal, como la obra de Shakespeare, ¿no? Algo está mal en Dinamarca, ¿no? Algo no está funcionando bien en la UNAM. ¿Cómo es posible que una población que está encargada de la gran mayoría de la docencia en la universidad perciba menos salarios que un grupo de personal funcionario que es aproximadamente la tercera parte? ¿Sí? Entonces, tenemos que reordenar lo administrativo, quitar gastos superfluos, automóviles, celulares, gastos para comidas, gasto para gasolina, una serie de prebendas que se nos dan a funcionarios como directores generales, directores de escuelas y facultades. Es mucho dinero que la UNAM no puede prescindir de él, y que por eso están las instalaciones del bachillerato como están, porque el dinero se gasta en lugares donde no se debe. Ahora, no se trata de castigar a nadie, ¿no? Por supuesto que el funcionariado que gana sueldos razonables hay que mantenerle, pero hay funcionarios que ganamos mucho dinero, y entonces se puede hacer un ajuste, ¿no? No digo quitar las compensaciones. No es lo mismo ser profesora de tiempo completo en la FENO que ser directora. Implica muchas más responsabilidades, y entonces tiene sentido que haya una compensación salarial. Lo que tenemos que discutir es de qué tamaño tiene que ser eso en la universidad que tenemos, no en una universidad ideal, y nos dicen, es que comparativamente con los salarios de la universidad del estado de Florida, pues sí, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Aquí tampoco me creo el argumento de que es que ganan más que el presidente de la República. Miren, esa es una discusión para otro lado, es diferente. No es ese el referente. El referente es cómo podemos gastar 1,000 millones de pesos más en funcionarios que en 20,000 profesoras y profesores de asignatura. Eso no puede ser. Y eso es puro salarios, no incluye todo lo que dije de gastos, que son mucho dinero en gastos. Entonces sí hay que rearreglar la parte administrativa y establecer condiciones de equidad. Es cierto que muchas veces cuando uno tiene nombramiento académico administrativo y todo, las responsabilidades son abrumadoras, ¿no? A ver, ¿quiere usted estar en el SNI? Tiene que hacer investigación, empiece a publicar, dé sus clases. No importa demasiado, porque para el SNI no importa cuántas clases dé, pero sí tiene el EPA que tiene que cumplir con las clases, y aparte tiene que hacer los horarios de la carrera y tiene que recibir, no sé, padres de familia, no sé, hay tareas muy diversas en cada facultad, es muy complicado y hay que racionalizar la administración. Y por último, ¿se pueden atacar los temas de transporte y comida? Uno pregunta, ya dije lo de la UAM, de la comida, pero ¿y el transporte? Aquí es muy claro a dónde son las vías fundamentales de estudiantes y personal académico que salgan, y trabajadores y trabajadoras que salgan por la tarde. ¿A dónde van fundamentalmente? A la glorieta de Huipulco, al Metrobús de Perisur, al Metro Ciudad Universitaria. ¿A dónde? Bueno, discutamos, hagamos una encuesta, cuáles son las vías principales, hagamos un estudio que se establezca
cuántos camiones necesitamos para que haya a partir de las 5 de la tarde un servicio continuo o todo el día, qué se tiene que intervenir. Hagamos una cosa planeada, razonable, bien establecida. Se han hecho intentos, pero a veces, muchas veces, se hacen con muy buena voluntad desde arriba. Vamos a poner el camión a tal hora. Nos decían estudiantes en Naucalpan, ya no está el compañero de Naucalpan hace un rato, y decían, pues nos lo pusieron a las 6 y nosotros terminamos clase a las 7, entonces nunca salimos a tiempo. Entonces sale el camión seguro, ¿no?, hacia el metro, pero nosotros y nosotras nos tenemos que ir después en cualquier transporte que podamos agarrar. Y escribimos a la dirección y nadie nos hace caso, ni nos contestan, ni nos pegan, ¿no? Entonces, estas cosas para funcionar necesitan de recibir el input, digamos, perdón por usar esta palabra en inglés, ¿no? La retroalimentación de las comunidades para saber cuándo, a qué horas y a dónde funcionan los servicios que queremos establecer para que realmente sean efectivos y no sea un desperdicio de recursos, o cuáles son los problemas con las líneas de autobuses, qué se tiene que negociar con autoridades de la ciudad para la mejor seguridad. Seguro que se hacen un montón de cosas de esas, pero hay que hacerlas mejor, eso es el punto. En fin, muchísimas gracias, yo les agradezco mucho y les quiero plantear, a ver si nos acompañan, con 3 iniciativas muy concretas. La primera es, la Junta de Gobierno así lo ha establecido, hacerle llegar opiniones por carta, ¿sí? Si ustedes de alguna manera consideran que vale la pena participar en el proceso en el que estamos y apoyar una propuesta de cambio, yo les pediría que se organizaran y que pudieran enviarle a la Junta de Gobierno una o varias cartas, como lo decidan, con su opinión sobre qué hay que hacer y quién consideran que puede encabezar un proceso así. Hay que ir a visitar a la Junta, o va a venir aquí la Junta, entonces organizar comisiones para también presentar estos argumentos. Ya decía yo antes, lo que queremos es, si ustedes están de acuerdo en hacerlo en primer lugar, y además de hacer estas actividades, hacerlas públicas, pues publicar las cartas, nos las pueden enviar, ¿no? Y la otra cosa que se puede hacer es, si van a visitar a la Junta, a la salida de estar con la Junta, grabar un pequeño video diciendo lo que dije antes. Fuimos, dijimos, nos contestaron y así estuvo el asunto. Y así no hay la cosa de que la Junta tiene guardadas las cartas y nadie sabe pues, qué dijeron en las cartas y pueden decir, no, es que pues resultó que al tal Ordorica no lo apoyó nadie, ¿no? Entonces pues no lo pudimos tomar en cuenta, ni modo. Eso será, que sea decisión de ustedes, pero que no quede de la decisión en un cuarto cerrado por allá. Y la última iniciativa es, si las cosas marchan bien, si la gente quiere participar, si hay un buen estado de ánimo, un clima adecuado, a fines de octubre se podrían organizar votaciones simbólicas en cada entidad académica, separadas de estudiantes y profesores, para que no se diga, no, fueron puros estudiantes, pero los pasan como profesores o lo que sea. Y decir, en la FENO, la gente, después de escuchar o de no escuchar a las diferentes personas aspirantes a la rectoría, pues hemos decidido en estos números así apoyar las diferentes propuestas. Por supuesto que no es obligatorio esto para la Junta, pero no está mal hacerle conocer la opinión de las comunidades de una manera pública y bastante firme, sin lugar a interpretaciones, ¿no? Porque si no, pues lo que vamos a tener es 50 cartas en apoyo a alguien de la comunidad y una carta en apoyo a otra persona, a lo mejor de Juan Ramón de la Fuente o de el presidente de la Academia Nacional de Medicina o de quién sabe qué, y diga, no, esta carta es importantísima. Acá hay otras 50, en fin. Hagámonos presentes, ese es el llamado, háganse presentes en este proceso, por favor, participen, aunque sea para decir, no, vino acá y se tiró un choro interminable, la verdad es que no, pero tomen la comunidad en sus manos, la universidad es nuestra, no de las autoridades.
Y si nosotros no ejercemos la vida universitaria, alguien más la ejerce en nuestro nombre. Entonces, que nadie hable en nombre nuestro, sin nuestra autorización. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la invitación.